momentos más impactantes del audiolibro de la hermana Claire Crockett, Sola con el Solo. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, comenta, comparte y dale like. Tierra nativa, Tierra Santa, Tierra de Misión. Capítulo 19. A mediados de agosto viajó a Irlanda con la hermana Bernadette e hizo una breve visita a su familia. Esta sería la última vez que les iba a ver. Planeó una sorpresa para su madre y sus hermanas afirman que estuvo realmente como ella era. Fue tan natural y espontánea que parecía que nunca se había ido. Ellas guardan un afectuoso recuerdo de aquella visita. Allí pudo conocer a su sobrina, la pequeña Lily Claire, a quien se ganó rápidamente a pesar del miedo inicial de la niña. De vuelta a España, pasó una semana sola con el solo, ejercicios espirituales. Durante el año anterior, el Señor le había empezado a enseñar que estaba demasiado preocupada por conseguir una perfección exterior. En vez de desanimarse por sus faltas, las aprovechó para humillarse. Mientras leía un libro sobre la tibieza, vio la grandeza del amor con que el Señor la llamaba y se dio cuenta de que no siempre respondía con generosidad a su amor. Cuando acabaron los ejercicios, descubrió de qué modo el Señor quería unirla a su plan de salvación como misionera en Ecuador. Su destino fue Guayaquil, una comunidad de Ecuador que había sido fundada el año anterior. Curiosamente, tuvo la intuición de que el Señor la estaba llevando allí a completar su entrega y a prepararla para el encuentro definitivo con Él. Pero antes de salir, el Señor tenía una gracia especial preparada para ella. Las dos acompañamos al padre Rafael y a la madre Ana a la fundación de una nueva comunidad en Macael, Almería, a más de 10 horas de Santander. Fue en este viaje cuando tuvo una de sus migrañas más fuertes. En cuanto llegamos tuvo que acostarse y estaba tan mal que no pudo ni asistir a la misa de apertura. Fue el primer día, después de varios años de estar recibiendo a diario la comunión, que no pudo recibirla y lo sufrió mucho, aunque con gran confianza en el Señor. Esto sucedió justo una semana antes de una peregrinación a Tierra Santa. Era la segunda vez que el Hogar de la Madre organizaba una peregrinación a la Tierra del Señor. Yo estaba entre el pequeño número de hermanas que iban a ir. Durante el viaje de vuelta de Macael, estuvimos hablando de Tierra Santa y la hermana Claire dijo sin traza de envidia: ¡qué gracia! Creo que si me hubieran dicho que iba a ir a Tierra Santa, moriría de alegría. Imagina lo que es estar en la tierra de Jesús y de María, en los mismos lugares donde ellos vivieron y anduvieron. El Señor vio su corazón y quiso satisfacer su deseo concediéndole esta gracia. Algunos días antes del viaje, mis padres, que se iban a unir a nuestra peregrinación, tuvieron que cancelar su viaje y ofrecieron sus billetes a las hermanas. La madre Ana pensó inmediatamente que fuesen a Tierra Santa las hermanas que pronto se marcharían a Ecuador a finales de ese mes. Lo echó a suertes entre las posibles hermanas que tendrían que irse y salieron, la hermana Claire y la hermana Teres. La hermana Claire estaba abajo en la cocina. La madre Ana la llamó y le dio la sorpresa. Cuando bajó de nuevo a la cocina no pudo evitar exclamar: «¡Voy a Tierra Santa!». Durante todo el día estuvo repitiendo: «No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, voy a la tierra del Señor». El primer día de la peregrinación, en la casa de la Virgen en Nazaret, escribió: «Yo no merezco estar aquí. ¿Qué quieres decirme con todo esto? Soy vuestra. Espero conocerte y amarte más y mejor». La hermana Claire era consciente del inmenso regalo que el Señor le había hecho. De entre todas las hermanas que podrían haber ido, el Señor la había escogido a ella. Desearía haber llevado al resto de las hermanas con ella. Como eso era imposible, decidió hacer una lista con los nombres de todas las siervas. Dobló el papel y se aseguró de llevarlo a todos los santos lugares con ella. Puso el papel sobre cada sitio, rezando por cada una de las hermanas. Se acordó de ellas especialmente el tercer día de la peregrinación, cuando pudo renovar sus votos en la casa de la Virgen, en el mismo sitio donde ella había dicho su propio sí. «Mañana en tu casa renuevo mi pobre sí. Mírame con compasión y haz que sea un sí auténtico, grande y generoso. Te pido esta gracia para mañana. Haz que ame tanto que solo vea a tu Hijo y la bondad y tu amor para los demás. Aquí en esta casa, Señor, el ángel dijo a tu madre: para Dios nada hay imposible. Te pido que me des la sed para buscarte siempre y unirme a ti pronto. Que tú, Jesús, y tú, María, seáis todo para mí.
Para ti, Padre, nada hay imposible. Dame un nuevo corazón en la casa de María. Haz que mi corazón se pierda dentro del suyo. Haz que pueda vivir con el corazón de la Virgen y ver con sus ojos. En el Calvario, el Señor le dio lo que ella consideró la gracia más grande de la peregrinación. Allí el Señor había muerto por ella y ella sintió que había respondido muy pobremente. Pensó para sí misma: sería una gran gracia poder confesar mis pecados aquí, en este mismo lugar. Al día siguiente, 11 de octubre, el día de apertura del año de la fe en toda la iglesia, pudo hacerlo. Después de salir del Santo Sepulcro y besar la piedra donde estuvo depositado el cuerpo del Señor, pudo confesarse. Cuando entró en el confesionario, el sacerdote le dijo: «Te he estado esperando». Lloró con lágrimas de verdadero arrepentimiento por sus pecados, por primera vez en mucho tiempo en la confesión. El sacerdote le dijo: «Chiquitina, Dios sabe que no le podemos amar con el mismo amor con que Él nos ama». Luego le preguntó qué pecado creía ella era el que menos le dejaba ser ella misma y cuál era el que más le hacía sufrir a Jesús. Ella respondió que pensaba que su falta de fe y amor real entregado. Él le dijo que Dios tiene entrañas de misericordia. La hermana Claire sintió verdaderamente la presencia de Dios en este sacerdote. Inmediatamente se levantó y fue al Calvario. Allí lloró por su falta de amor en el mismo lugar donde Él le había dado y continuaba haciéndolo su perdón y su salvación. Conversó con el Señor. «Señor, lo siento por mis infidelidades. Mi niña, yo estoy contento de que tú estés aquí conmigo». Estaba entristecida por la clara tensión que había entre las distintas religiones. Los cristianos que viven en Tierra Santa son con frecuencia tratados con menosprecio. ¿Cómo es posible que Cristo venga a salvar a la humanidad y sin embargo, en la misma tierra donde vivió, el odio y el orgullo sean tan visibles? En el mismo Calvario experimentó este dolor, aumentado por la oposición entre los cristianos. En cierto momento, cuando estaba rezando allí, el sacerdote ortodoxo que estaba de guardia empezó a reprender a los peregrinos católicos por estar unos segundos más besando la roca del Calvario donde el Señor murió por todos nosotros. La hermana Claire se puso de pie con determinación y se hizo a un lado para hablar con él. La conversación fue en inglés. ¿Eres cristiano? Él respondió afirmativamente. Yo también. Somos hermanos, ¿sabes? Él permaneció en silencio, mirándola atentamente. La hermana Claire le extendió la mano. Él la aceptó y se la dio, y luego ella se fue. Ella había vivido en primera persona la experiencia de la división religiosa en el norte de Irlanda. Ahora, según iba estando más cerca del Señor, Él llenaba su corazón con sus mismos deseos y estaba consternada por la falta de unidad entre los cristianos. Unas horas antes de su muerte en cruz en el Calvario, el Señor rezó: «Que todos sean uno». Había en nuestra peregrinación un grupo grande de peregrinos de habla inglesa, y todas las hermanas que hablaban inglés hacían turnos para traducir del español las explicaciones del guía y las homilías. A mitad de la peregrinación, la hermana Claire se resfrió, pero continuó sin quejas traduciendo cuando era su turno. Yo nunca pensé en sustituirla. Sin embargo, 2 días después también cogí el resfriado. Era muy difícil pensar tan rápido para traducir todo lo que se decía. Después de un rato, sentí que ya no podía continuar. La hermana Claire se dio cuenta de mis dificultades y enseguida vino a mi lado y se ofreció a sustituirme para traducir. Intenso apostolado en Guayaquil, capítulo 20. Era un día caluroso y húmedo en Ecuador, como es habitual en la región litoral del país. Una comunidad de siervas vestidas con su largo hábito blanco acababa de entrar en una iglesia para asistir a misa. Estaba abarrotada de fieles. Las hermanas se abrieron paso entre la gente que estaba de pie al fondo de la iglesia y dejando atrás varias filas de bancos, se dirigieron hacia adelante. Tenían la esperanza de encontrar algún hueco libre donde estar de pie más cerca del altar. Mientras se acercaban a la parte delantera de la iglesia, la hermana Sara María miró hacia atrás y se dio cuenta de que la hermana Claire no la seguía. Se dio la vuelta intentando buscarla y la localizó sentada en el último banco. Parecía estar hablando con alguien. La hermana Sara María volvió atrás para esperarla. La hermana Claire estaba hablando con un hombre que tenía la cara desfigurada y los labios retorcidos. Él y la hermana Claire eran los únicos que estaban sentados en ese banco.
ya que el resto de la gente evitaba a ese hombre, quizás por miedo o debido a su mal olor. Al notar que la hermana Sara María había vuelto, la hermana Claire la miró y luego miró a ese pobre hombre con compasión. Sabiendo que debía reunirse con el resto de la comunidad, con mucha delicadeza tomó la mano retorcida del hombre y se despidió, intentando transmitir el amor de Dios a aquel solitario marginado de la sociedad. La sensibilidad de la hermana Claire hacia el sufrimiento y el dolor ajeno salió a la luz una vez más cuando llegó a la ciudad de Guayaquil, en octubre de 2012. Al principio no podía ocultar su asombro. ¿Alguien vive realmente en esta chabola?, preguntó al ver unos tablones de madera sujetando un techo de aluminio. Había visto fotos y videos del trabajo que las hermanas venían haciendo en Ecuador desde 2003, pero verlo en persona fue una experiencia completamente diferente. Aunque la pobreza material le resultaba impactante, sabía que su primera misión en Ecuador era llevar almas al Señor. Poco después de su llegada escribía al padre Rafael: me he acoplado muy bien aquí. No es ningún mérito mío, pues me es fácil adaptarme donde sea, con los ricos de los Estados Unidos, los pobres de Ecuador, los moribundos en los hospitales de Valencia o las niñas excesivamente vivarachas de Belmonte. Realmente experimento que cualquier comunidad es mi hogar. Aún así, no me deja de llamar la atención aquí una pobreza casi querida. Digo querida porque se ve que la gente se ha acostumbrado a vivir en un nivel muy bajo y no quiere salir de allí. Y también hay una gran pobreza no solamente material, sino moral e intelectual. Y en medio de todo esto, aquí estoy yo. ¿Para qué? Pues para hacer lo que Dios quiere y ayudarle a salvar las almas de nuestros hermanos ecuatorianos. Asimismo, sabía muy bien que como misionera tenía que ser humilde y fiel a las cosas pequeñas para llevar almas al Señor. Por eso pidió a la Madre Ana que rezara por ella. Reza por mí para que sea fiel y humilde. Sé perfectamente que si no soy fiel a las pequeñas cosas de cada día, estoy atando las manos al Señor y a la Virgen. Sé que de mi fidelidad y docilidad dependen muchas almas, y si quiero ayudar a las almas de aquí, tengo que ser fiel y humilde. Casi de inmediato se sintió como si siempre hubiera vivido en Guayaquil. Hacía preguntas para aprender las costumbres de la ciudad y rápidamente aprendió algunas canciones folclóricas, por ejemplo: con mi gorrito de papel, soy Juan Pueblo, azul y blanco es mi bandera, soy Juan Pueblo. De igual modo captó rápidamente el acento de Guayaquil y aprendió palabras y expresiones que no se usan en España, o al menos lo intentó. Guácala es una expresión que se usa en Hispanoamérica para expresar desagrado, asco o rechazo. La hermana Claire entendió que esta palabra significaba chulo o genial, quizá por su parecido con la palabra guay, que se usa en España, y empezó a decir guácala cuando veía algo que la asombraba, hasta que alguien le avisó de que esa palabra no se empleaba así. Tenía tales ansias de entablar relación con los ecuatorianos que estaba dispuesta a correr el riesgo de cometer un error. Sin embargo, la hermana Claire nunca llegó a acostumbrarse a ciertos alimentos ecuatorianos. Describía el cilantro como unas hierbas que aquí lo echan a todo y que a mí me está llevando al cielo. También le costaba mucho comer humitas, un plato típico sudamericano que consiste en una pasta de maíz envuelta en las mismas hojas de la mazorca. No escondía estas dificultades a las hermanas. Solía poner una cara de horror bromeando cuando alguna hermana llegaba con este regalo que alguna familia les había preparado. Una vez, al llegar la hora de comer, la hermana Claire se sirvió una porción y media de humitas para ofrecer ese sacrificio al Señor. En Ecuador el curso escolar empieza en abril, así que cuando la hermana Claire y la hermana Gemma se unieron a la comunidad de Guayaquil ya estaban a mitad de curso. Inmediatamente se metieron de lleno en toda la actividad, haciéndose cargo de clases de religión y catequesis. Cada día las hermanas se levantaban a las 4:50 am. Después de laudes y el desayuno en silencio, tenían una hora de adoración en la diminuta capilla de su casa, excepto los fines de semana que la tenían en la capilla del Divino Niño de Praga. A la hermana Claire siempre le había costado madrugar y cuando la alarma sonaba antes de las 5 de la mañana era todo un sacrificio. Jesús, ayúdame a no quejarme, a aprovechar las cosas que me cuestan, levantarme antes de las 5 am, viendo estas cosas como algo que tú me pides para mi crecimiento espiritual. En cuanto terminaba la hora de adoración, las hermanas salían corriendo a las diferentes actividades del día.
La misa era por la tarde y cada día de la semana hacían cosas distintas. El lunes era el día que tenían para preparar las clases, la catequesis, los retiros y más tiempo para las tareas de casa. Los martes, miércoles y jueves por la mañana daban clases de religión en el colegio de la Consolata en el Fortín, área situada en las afueras al norte de Guayaquil. Se trata de una zona de invasión, es decir, una extensión de tierra de propiedad pública o privada ocupada en masa en una noche por cientos de familias que montan allí sus cabañas de bambú. A finales de los años 90, un misionero italiano fundó el Colegio de la Consolata para que los más de 1000 niños de esa zona de invasión tuvieran acceso a la educación básica. La hermana Claire daba clase de religión a los niños más pequeños, de entre 5 y 8 años. Enseguida se le pidió que diera también clase de inglés, lo cual significaba no tener apenas horas libres. En cada clase había de 30 a 40 niños y todos estaban deseando que llegase la hora de la clase de la hermana Claire. En cuanto la veían llegar, sus caritas se iluminaban y todos gritaban: «Hermanita Claire». La clase siempre empezaba con una oración y una canción con la guitarra. Las canciones más populares eran La oveja perdida, de Baliván, y una canción dedicada al ángel de la guarda. Los niños daban a la hermana Claire sus mejores pegatinas para la guitarra, que pronto se llenó de ellas. Cuando cantaba, la hermana captaba su atención y les tranquilizaba. Usaba otros trucos creativos para captar el interés de los niños distraídos, como el de empezar a ladrar como un perro o hacer improvisadamente el sonido de otro animal. Cuando tenía tiempo para preparar las clases, llevaba una ficha para colorear o un dibujo que les cautivara y les ayudara a aprender la lección del día. Si no tenía tiempo para prepararlas, inventaba algo, poniendo toda su creatividad e imaginación al servicio de Dios, para ayudar a estos pequeños a conocer la verdad y a desear el bien. Las hermanas iban directamente del Colegio de la Consolata en el Fortín a la Universidad del Espíritu Santo, una universidad católica privada, para hacer apostolado con los jóvenes del campus. Empezaban una conversación con los estudiantes que se encontraban y les invitaban a actividades, como catequesis de confirmación para los que no hubieran recibido el sacramento y estuvieran interesados. Incluso hacían encuestas para ver si los estudiantes creían en Dios o iban a misa, y esto servía de excusa para empezar una conversación. Si un grupo de estudiantes quería recibir catequesis de confirmación, 2 hermanas daban la catequesis mientras las otras 2 hacían apostolado. El índice de respuesta no era muy alto, así que hacía falta mucho valor para perseverar. A la hermana Claire le encantaba este apostolado y hacía pósteres y tarjetas para invitar a los jóvenes a las reuniones y retiros. Solía poner la excusa de que era irlandesa para llamar la atención de esos estudiantes universitarios, pues la mayoría quería mejorar su inglés y tener una conversación con un angloparlante nativo. Al cabo de un mes de su llegada, la hermana Claire estaba en el patio del campus terminando una conversación con un grupo de estudiantes, cuando divisó a lo lejos a 2 chicas, sin duda estudiantes de arquitectura, pues llevaban carpetas gigantes y reglas. La hermana fue a acercarse a ellas, pero en cuanto se dieron cuenta, se dieron la vuelta y empezaron a andar rápidamente en dirección opuesta. Divertida por la obvia táctica de escape, la hermana Claire adivinó el edificio al que se dirigían, cogió un atajo en esa dirección y se escondió detrás de una palmera. Justo cuando pasaban por delante de ella, salió de su escondite y se presentó ante ellas. «¿Están huyendo de una monja?» No, respondieron con vergüenza mientras la hermana Claire se reía. «Tenemos que ir a clase», se excusó una de ellas. A la otra la situación le pareció cómica y tenía mucha curiosidad por saber qué quería la monja. ¿Quieren aprender a ser mujeres de verdad?, preguntó la hermana Claire. ¿Por qué no vienen a una reunión que tenemos el miércoles a las 3:30? Dijeron que irían el siguiente miércoles, pero la hermana Claire las caló más allá de la superficie. Espero que no hagan lo mismo que el resto de las cobardes de por aquí que me dicen: sí, hermanita, iré, y luego no aparecen. Todas tienen miedo de conocer al Señor. La conversación se quedó ahí y las 2 chicas fueron a la reunión el miércoles siguiente. No querían ser consideradas unas cobardes. El Señor empezó a actuar en sus corazones. Una de ellas había empezado a dejar de lado la fe católica y a poner en duda la existencia de Dios. Las reuniones le ayudaron a recuperar la fe y a acrecentarla. El Señor recobró a una oveja que estaba alejándose. Actualmente es sierva del hogar.
Los sábados por la tarde la hermana Claire dirigía el ensayo del coro. El párroco anterior, que había invitado a las hermanas a fundar la comunidad en la parroquia de Loreto, había sido el director del coro y había dado ciertas normas. Cuando se fue, confió el coro a una pareja de novios. Ellos, al conocer a la hermana Claire y ver su don para la música, inmediatamente le pidieron que fuera ella la directora, y así lo hizo, pero mantuvo las normas del padre Francisco. Quien quisiera participar en el coro tenía que vivir en gracia, asistir a todos los ensayos y ser puntual. Los jóvenes del coro enseguida quisieron y admiraron a la hermana Claire. Tenía a la vez talento para dirigir y gracia para tratar con ellos. Les enseñó canciones nuevas, algunas que ella ya conocía y otras que encontró en internet. Pronto añadió otra norma de su cosecha: aquí cantamos para Dios y para la Virgen, nada de venir a lucirse. El que quiera lucirse, que se vaya a otro coro. Este es para cantar para Dios. Una vez algunas personas de la parroquia cambiaron la posición de las sillas del coro. Cuando la hermana llegó, empezó inmediatamente a mover las sillas y los micrófonos a su lugar habitual. Hermana Claire, ¿por qué cambias todo? La nueva posición es mejor para el coro y la gente puede veros mejor. Eso es precisamente lo que no quiero, respondió. Esto no es un concierto para que la gente venga a vernos. Estamos aquí para cantar para Dios y no para llamar la atención. Tienen que mirar a Dios, que está allí, concluyó señalando el sagrario. Los talentos eran para su gloria. Quería ayudar a otros a usar sus talentos no para el propio honor y vanidad, sino para mayor gloria de Dios. Mantener el coro en un lado les ayudaría a recordarlo. En la Semana Santa de 2014 se reunió con el coro una mañana para ensayar las canciones de la liturgia de esos días. Empezó a explicar la canción que iban a ensayar y la importancia de la música en la liturgia de esa semana, la más importante del año. Intentaba hacer que se centraran, pero seguían hablando entre ellos o mirando el móvil. No era la primera vez que esto sucedía. Era obvio que no tenían claras sus prioridades. Entonces la hermana Claire gritó: si no queréis estar aquí, iros. No tenéis ni idea de lo que pasa esta semana. Jesús está aquí en el sagrario. Él dio su vida por vosotros y a vosotros importa un pimiento. Después de eso se fue de la habitación. Lisette Falcones, que era candidata, la siguió enseguida. Cuando bajaron a la iglesia, la hermana Claire se arrodilló ante el sagrario. Lisette se arrodilló a su lado. La hermana Claire la miró y le dijo con lágrimas en los ojos: lo siento, Lisette, pero tenía que decirlo. Es que no tengo razón. No se dan cuenta de que Cristo murió por ellos. No saben lo que pasa esta semana ni lo que significa. Durante la misa, entre canción y canción, animaba al coro a tener una actitud de recogimiento para participar en la misa con todo el espíritu. No permitía que se hablase ni cuchichease. Era muy estricta en eso y no vacilaba en echar a gente del coro si era necesario. En más de una ocasión acabó diciendo a todo el coro que se fuese. Prefería cantar sola a permitir que el hecho de estar en el coro se convirtiera en una distracción que impidiera vivir bien la misa. La norma de estar en gracia y confesarse antes de misa si era necesario era muy importante para ella. La vida de los jóvenes tenía que ser coherente con lo que cantaban. Solo a través de esa autenticidad podrían comunicar a Dios cuando cantaban. Llevar la cruz cantando. Capítulo 21. En enero de 2013, justo 3 meses después de llegar a Ecuador, le abrió su alma al padre Rafael. Le cuento que el demonio no me deja en paz, quiere devorarme como sea. Con razón el profeta Job decía: milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Su oración era terriblemente seca. El Señor no se manifestaba sensiblemente y ella sufría al pensar que podía estar ofendiéndole y siendo infiel a las gracias que Él le había dado. Durante su segundo año en Guayaquil, la hermana Claire escribió al padre Rafael y a la madre Ana para compartir su alegría de las noticias que acababa de recibir. Hoy día, la hermana me dijo que voy a ir al Puyo. ¡Qué alegría! Recen para que sea generosa, para que ponga en práctica lo de olvidarme a mí misma para dar vida. El año anterior, un grupo de hermanas habían conocido a un misionero del Vicariato Apostólico de Puyo, en la provincia de Pastaza, Ecuador, que había pasado gran parte de su vida explorando una zona
de la selva amazónica para encontrar y atender a las distintas comunidades dispersas de la tribu indígena de los Shuar. El Hogar de la Madre organizó un viaje misionero para trabajar con estos indígenas, que estaban muy necesitados de ayuda, tanto material como espiritual. Ahora la hermana Claire comunicaba su alegría a las otras hermanas de la comunidad. «Habéis oído, voy a ir al Puyo», y escribió: «Desde que supe que iba a ir al Puyo, supe que Dios me quería llevar allí por alguna razón, para enseñarme algo o para crecer en el amor a Él. También sabía que no iba a ser fácil. Eso de ir al baño en el campo, no lavarte, comer la chicha y otras cosas, hace que la naturaleza grite, ¡ay madre!». Pero espiritualmente deseaba ir y darme a estas personas como un acto de amor a Dios y a la Virgen. Consiguió superar su disgusto natural por las incomodidades de la expedición gracias a su gran celo apostólico. Su manifestación exterior con respecto a la misión fue el entusiasmo y una gran alegría. El viaje misionero tuvo lugar del 17 al 22 de febrero de 2014. La hermana Claire fue incluida en un grupo que visitaría 2 comunidades indígenas, Charupi y Chacay. El grupo lo formaban, además de la hermana Claire, el padre Rafael, un misionero polaco, la hermana Ruth María, Enrique, un estudiante de Playa Prieta, Yasmina y Mercedes, 2 de las jóvenes que estuvieron después con ella en Playa Prieta en el momento del terremoto, y Yesenia, una joven de Chone. Otro grupo se les uniría en la primera parte del viaje. El camino hacia la primera comunidad, donde pasarían los 2 primeros días, fue un descenso de 2 horas por un camino embarrado. El camino a la segunda comunidad, donde iban a estar otros 2 días, era más corto en distancia, pero era una caminata cuesta arriba por senderos también embarrados. Los caminos estaban llenos de troncos de madera para facilitar la marcha. Sin embargo, con frecuencia la madera estaba tan húmeda que exploradores de la selva inexpertos como nuestros misioneros se caían constantemente. Mientras la hermana Claire caminaba por la selva, cantaba y bromeaba con las chicas. A menudo las botas se quedaban atrapadas en el barro, haciendo de cada paso una ardua tarea. La hermana Claire ponía una expresión de triunfo y afirmaba que ella no tenía ninguna dificultad en absoluto. «Mírenles, apenas pueden mover sus pies. Los míos son ligeros como plumas», mientras las chicas se reían, no convencidas del todo. La hermana Claire comenzó a caminar más rápido para persuadirlas. Aunque daba algunos pasos más rápidos, tenía tantos problemas como el resto. En un momento dado se resbaló y se cayó de lado. Estaba tan hundida en el barro que ni siquiera podía levantarse por sí sola, y sus compañeras tampoco podían ayudarla, porque estaban partidas de la risa. Se rieron tanto que al final Enrique tuvo que ir en su ayuda. Después, cada vez que las hermanas o las chicas la miraban, no podían sino reírse, ya que su hábito azul era ahora marrón, totalmente cubierto de barro. Cuando el sacerdote la vio más tarde, preguntó: «Hermana, ¿qué ha pasado?». Y ella respondió riendo: «No, no es nada, es que me gusta jugar con el lodo». La hermana Claire tuvo sus ocasionales momentos, y bastante irónicos, de supermisión, especialmente cuando había tensión o cuando se daba cuenta de que los jóvenes tenían la tentación de quejarse. Sin embargo, no todo era broma. En un cierto momento en que sus botas estaban completamente atrapadas en el barro, se giró hacia la chica que tenía al lado y dijo: «El barro es como el pecado. Una vez que te atrapa, quiere dejarte ahí y revolcarte, pero siempre hay una salida, y solo saldrás si te dejas ayudar y confías en el Señor». Después de la agotadora marcha, el grupo por fin divisó la comunidad Shuar, un círculo de 14 casas de madera de una sola habitación con tejados de ramaje. Inmediatamente un grupo de niños entusiasmados les había visto y se acercaron para jugar. Su malnutrición y falta de higiene se hacían evidentes. Una de las chicas del viaje misionero dejó su mochila y fue corriendo hacia ellos para saludarlos, como si no hubiera gastado todas sus fuerzas durante la caminata. La hermana Claire decidió seguirla, pero primero le quitó la mochila a la chica que tenía al lado y la invitó también a ir con ella. Los misioneros fueron a correr y a jugar con los niños, muchos de los cuales tenían los estómagos hinchados debido a la dieta, que consistía casi exclusivamente en yuca y plátanos. Muchos de ellos tenían también heridas infectadas por la falta de jabón y de agua limpia en la aldea. Los niños estaban tan acostumbrados a estas condiciones miserables que parecía que no se daban cuenta. Corrían descalzos, radiantes de alegría por la llegada de los nuevos misioneros. Usaban su pobre español para comunicarse, susurrando entre ellos en su lengua nativa Shuar.
La misión consistía en invitarles a participar de la catequesis, la confesión y la misa. La mayoría estaban ya bautizados, pero tenían muy poca formación y no eran del todo conscientes de lo que significaba verdaderamente ser cristiano. Mostraban poco interés a lo que se les ofrecía. Sí, madrecita, estaré allí, respondían muchos, pero a la hora de la verdad no aparecía ninguno. Al día siguiente los misioneros empezaron a visitar las casas. No había luz eléctrica ni muebles, ni armarios. La ropa estaba dispersa por el suelo. La cocina, entre comillas, estaba hecha de 3 troncos en medio de un habitáculo donde encendían un pequeño fuego. Todo estaba muy sucio y desordenado. Las vigas de madera que sostenían el techo a menudo escondían tarántulas gigantes. En una de las casas que visitaron, una mujer estaba haciendo la famosa chicha. La hermana Claire pudo ver cómo la mujer elaboraba la bebida. Después de cocer la yuca en agua y dejarla enfriar, movió la mezcla con la mano derecha. Cogió algo de yuca y se la metió en la boca, masticándola enérgicamente mientras continuaba mezclando el resto del brebaje con la mano. Cuando la yuca que tenía en la boca adquiría la textura adecuada, la escupía en la olla y cogía más yuca para repetir el proceso. La mujer explicó que hacía esto hasta que la yuca estuviese bien masticada y entonces la dejaba fermentar durante la noche. La hermana Claire apenas podía ocultar sus náuseas. Beber chicha es una costumbre muy importante para los Shuar. Solo se la ofrecen a las personas que aceptan y acogen. Cuando se les ofrece chicha a los misioneros, es una señal de que los indígenas están dándoles la bienvenida a la comunidad. Si los misioneros rechazan la bebida, los indígenas lo interpretan como un acto de rechazo a su amistad. Solo los niños fueron a la cita la primera tarde. La hermana Claire enseñó catequesis a las niñas sobre la creación. Estas fueron las palabras que la hermana Claire escribió en la pizarra. Preguntas: ¿quién ha creado todas las cosas? ¿Qué significa crear? ¿Qué es lo más importante que Dios ha creado? ¿Qué podemos hacer nosotros que no pueden hacer los animales? Mientras las hermanas caminaban por el área abierta de la comunidad, por la tarde después de la misa, vieron un fuego a distancia. Los adultos estaban reunidos alrededor del fuego. La hermana Claire y la hermana Ruth María se miraron y se dijeron: esta es nuestra única oportunidad. Inmediatamente fueron para allá, donde encontraron al líder de la comunidad con algunos hombres y 2 mujeres hablando y bebiendo su chicha, y se unieron a la reunión. Los indígenas le dejaron claro que no estaban interesados en conversar con las hermanas y empezaron a hablar en Shuar entre ellos, un signo claro de su rechazo hacia ellas. Entonces la hermana Claire y la hermana Ruth María empezaron a hablar en inglés en voz alta. Los indígenas no se lo esperaban. La conversación en inglés picó su curiosidad y empezaron a abrirse y a hablar con las hermanas y con los otros misioneros que se les habían unido. A medida que la conversación continuaba a la luz del fuego, las mujeres sacaron más chicha y se la ofrecieron a los misioneros. Una buena señal. Pasaron una taza grande de la bebida fermentada y se esperaba que todo el mundo diese al menos un sorbo. Cuando le tocó a la hermana Claire, aceptó la taza con una gran sonrisa y siguió hablando con mucho ánimo. La hermana Ruth María apenas podía contener su risa. Era obvio que la hermana Claire no quería dar un sorbo a la bebida y que los distraía a propósito. Sorprendentemente, ningún Shuar notó que no había bebido nada de chicha y tranquilamente pasó la taza a la siguiente persona. El viaje estuvo lleno de aventuras y actividades. Bañaron a los niños en el río y les quitaron los piojos. Una vez, mientras quitaban piojos en el río, los indios avisaron de que tenían que salir corriendo porque había una boa gigante por la zona. En la segunda comunidad que visitaron, los misioneros, incluidas las hermanas, jugaron al fútbol con los Shuars. La hermana Claire estaba impresionada de que los indígenas parecía que nunca se cansaban, pues estuvieron corriendo de un lado para otro del campo de fútbol toda la tarde. Hubo también más oportunidades de beber chicha. Durante un desayuno, le sirvieron a cada uno una taza de chicha con un extraño trozo de carne roja que tenía todavía mechones de pelo negro, con un enorme hueso que sobresalía en el centro. Era claramente un animal salvaje que los hombres de la tribu acababan de cazar. Las hermanas se miraron con sorpresa. ¿Qué podría ser? Era mejor no pensarlo. La hermana Claire guiñó un ojo a una de las chicas como animándola a ofrecerlo. Cuando llegó a la chicha, tuvo la tentación de irse a jugar con los niños para no beberla. Miró alrededor para ver si había alguna ventana esperando encontrar un momento para tirar la asquerosa bebida, pero experimentó que el Señor le reprochaba interiormente.
Claire, has venido aquí a entregarte. Se las arregló para tragárselo, intentando que los indígenas no notasen que le daban arcadas. En otra ocasión, los indígenas pusieron delante de cada misionero un pescado medio crudo que estaba recién pescado. La hermana Claire afirmó después que podía sentir los ojos de la criatura mirándola. Y por supuesto, había chicha. Yasmina, que entró de candidata en las siervas un año después, estaba sentada a la derecha de la hermana Claire. Normalmente, Yasmina ni siquiera soportaba que sus amigas bebieran de su mismo vaso. Sin embargo, al darse cuenta de que la hermana Claire le daban arcadas cuando intentaba beber la chicha, agarró la taza de la hermana Claire y se la bebió. A lo largo del viaje, la generosidad de Yasmina edificó verdaderamente a la hermana Claire, que utilizó los ejemplos de la actitud de la joven durante ese viaje para animar a otras a ser generosas con el Señor. Cuando la misión terminó, la hermana Claire desbordaba de alegría sobrenatural. Cada parte del viaje había sido un sacrificio para ella. No tenía atracción natural hacia ese tipo de aventuras. Llegó a casa con picaduras de bichos en cada centímetro de su piel y tuvo problemas estomacales durante algún tiempo, como le pasa a la mayoría de las hermanas cuando vuelven de estas misiones. Sin embargo, todos los sacrificios eran nada para ella comparados con la alegría que el Señor derramó en su alma. Escribió a la madre Ana: sí, madre, la Puyo Experience ha sido una gracia grandísima. Creo que jamás olvidaré este don que el Señor me ha dado allí. Es como una de estas gracias que te marcan muy por dentro, como cuando fui a Tierra Santa, mis votos perpetuos y así, otras gracias fuertes que el Señor me ha dado. Me sorprendió con qué naturalidad podía vivir todo en aquellas comunidades. Estaba tan contenta que las cosas que debían costarme me parecían tan pequeñas y tan nada que no eran impedimentos. Experimenté que el Señor estaba allí con nosotros, que no tenía que quejarme de nada y hacer un buen ambiente en todo. La verdad es, madre, que como tienes que olvidarte tanto de ti misma, Dios te llena mucho. También las otras personas de mi grupo me dieron 1000 vueltas con su ejemplo y sus superaciones. Experimenté también que realmente quería a estos indios. Son gente preciosa. Ya sé, suena como una cursilada, pero no sé qué otra palabra usar. Y su cultura también es hermosa. Ahora viven en la miseria total, pero su inocencia y sencillez es algo que llama la atención. Me encantaría si todos pudiesen tener esta experiencia. En su cuaderno escribió: todavía estoy viendo por qué el Señor me mandó allí. Algo de la humildad me quería enseñar. Busca siempre el último puesto. Ha sido una gracia muy grande. Tengo muy vivo en la memoria el pueblo Shuar de las comunidades Charupí y Chacay. De todo lo que el Señor le enseñó en Puyo, lo que más destacó fue la humildad. Esto marcó el tiempo que pasó en Guayaquil durante la primera cuaresma que vivió allí. Reflexionó sobre la virtud de la humildad y su relación con la capacidad de perdonar. Por ella lo que sea. Capítulo 22. El primer día de clase de inglés con los de tercer año de bachillerato, chicos de 16 y 17 años, empezó diciendo: Where there's a will, there's a way. Donde hay voluntad, hay un camino. En general, los estudiantes se resignaban a estudiar inglés como una obligación, convencidos de que no les iba a servir para nada. La hermana Claire hizo todo lo posible para motivarlos. Una joven recuerda: no queríamos que terminara a esa hora. Y otra: mis compañeros podían enfadarse con muchos profesores, pero con la hermana Claire nunca. El tutor de cada clase era el profesor encargado de mantener el contacto con los padres, recibiendo las notas de los alumnos y ayudándoles personalmente si era necesario. La hermana Claire fue nombrada tutora de 10º, alumnos de 13 y 14 años. Poco después de llegar iban a tener lugar las Olimpiadas, torneo de fútbol de todo el colegio. Cada clase tenía un nombre de equipo y una bandera. Los de 10º ya habían escogido su nombre con la hermana Ruth María, los Santos Rebeldes. Aunque la hermana Claire al principio protestó, al final decidió dejar ese nombre, añadiendo solo una condición: vale, podéis ser los Santos Rebeldes, pero al mismo tiempo vais a ser mis pollitos, y yo seré la mamá gallina. Cada vez que llegaban para un juego, la hermana Claire como tutora iba primero y todos los demás detrás, cacareando y agitando sus codos como pollos. Bastantes tuvieron que superar heroicamente la vergüenza, pero todos lo hicieron. Espontáneamente los chicos dibujaron algunos pollitos y una gallina en su póster con el nombre Los Santos Rebeldes. Mientras jugaban, la hermana Claire se sentaba cerca y gritaba: vamos pollitos, podéis hacerlo.
A la mañana siguiente, algunos estudiantes se colocaron en la clase de la hermana Claire antes de un partido y dibujaron una horca con un pollo colgando de ella. La hermana Claire respondió luego entrando en su clase y picoteando a los estudiantes como si fuera una gallina defendiendo a sus polluelos. Y las bromas inofensivas continuaron. Desde esa semana su clase era conocida como los pollitos de la hermana Claire. Si otros profesores estaban preocupados por algún alumno de décimo, hablaban con la hermana Claire y le decían: hermana, tu pollito no ha hecho los deberes en más de una semana. O si tu pollito no pasa este examen voy a tener que suspenderle. La hermana Claire hacía siempre todo lo posible para defender a sus pollitos, pero cuando llegaba al aula les decía: miren, les he defendido y he dicho que mejorarían. Ahora no pueden fallarme. Será mejor que estudien y pasen este examen. Por supuesto, sus pollitos eran adolescentes típicos. El mundo comenzaba a abrirse ante ellos y habían caído en muchas de sus trampas. La hermana Claire lo percibió inmediatamente y su gran deseo era ayudar a sus pollitos a entender que solo Dios podía satisfacer sus deseos de felicidad. Un día, cuando ya estaba próximo al examen, la hermana Claire expresó su preocupación a las hermanas. Han recibido muchas oportunidades. No sé por qué no están respondiendo. Quizás tengo que hacer una novena y ofrecer más sacrificios por ellos. Se le ocurrió también una idea nueva. Podía prometerles un viaje si aprobaban los exámenes. Empezó a buscar lugares posibles que visitar y descubrió que el santuario de Santa Narcisa de Jesús, una santa ecuatoriana, estaba a solo 3 horas. Cuando anunció el viaje a los estudiantes, les indicó las condiciones y les dijo que estaría dispuesta a pasar por alto 1 o 2 exámenes, pues sabía que para algunos sería imposible aprobar matemáticas, incluso si se esforzaban al máximo. Aunque no a todos les entusiasmaba la idea de ir de peregrinación para ver a un santo, la hermana Claire estaba tan animada que pronto todos ellos estaban deseando que llegase. Estaba convencida de que el viaje mataría 2 pájaros de un tiro. Ella estaba motivada de que el viaje les motivaría a estudiar para aprobar y una vez en el viaje el Señor derramaría gracias y les ayudaría en su vida espiritual. Realmente estudiaron mucho y se las arreglaron para aprobar todos los exámenes. Así pudieron ir a la peregrinación con la hermana Claire. Era un viaje de un solo día, pero tuvo gran impacto en los jóvenes estudiantes. Ella les contó su vocación junto con otras historias divertidas, como cuando fingió tener un duende y se lo llevó a la escuela. Ese viaje les ayudó a abrirse más a la hermana Claire. Le contaban sus dificultades, buscaban su consejo. Muchos de ellos volvieron a casa con verdaderos deseos de cambiar de vida y dejar atrás sus pecados. Hubo también otro momento crucial durante el año y medio que estuvo con ellos, y es que sus pollitos habían caído en la trampa de la murmuración. Lo que más le dolía a la hermana Claire era la hipocresía, pues decían una cosa delante de las hermanas y otra delante de sus compañeros. El día que lo descubrió entró en clase bastante enfadada. Nunca antes la habían visto así. Lo que más les impactó fue ver su decepción. Mientras les corregía, las lágrimas corrían por sus mejillas. Al ver que no había signos de arrepentimiento, durante los siguientes 3 días no hubo bromas ni canciones en clase. Ella se limitaba a mirar el libro y explicar la lección. Había una chica en esa clase que se llamaba Valeria, cuyo deseo más profundo era llegar a ser sierva. Valeria no pudo contener sus propias lágrimas al ver a la hermana Claire llorando mientras les corregía en clase. La joven emocionada se acercó a ella y le preguntó qué podía hacer. La hermana Claire, que sabía bien que Valeria no había participado en la murmuración, le dijo: reza por tus compañeros, eso es lo único que puedes hacer. Valeria, que recordaba muchas veces a Santo Domingo Sabio, pidió permiso para llevar la chaqueta puesta durante las horas de colegio, a pesar del terrible calor, como sacrificio por sus compañeros. Quizás muchos de los frutos del trabajo de la hermana Claire con sus pollitos fue gracias a las oraciones y los sacrificios de Valeria, pues no pasó mucho tiempo para que toda la clase se reuniera y pidiese perdón. El amor de la hermana Claire por la Virgen también la motivaba a hacer grandes cosas, como hemos visto en más de una ocasión. Durante su tiempo en Ecuador creció el amor por su Madre del Cielo en el Cajas.
Las hermanas descubrieron este santuario de la Virgen, la Guardiana de la Fe, en 2013. Está situado en los Andes, en un parque nacional llamado Cajas, en la provincia de Azuay, muy cerca de la ciudad de Cuenca, Ecuador. El obispo de Ambato autorizó la construcción del santuario del Cajas en 2012. Se construyó una capilla simple de madera al lado de la estatua de la Guardiana de la Fe, que está sobre una roca. La hermana Claire visitó el santuario por primera vez cuando estuvo en la comunidad de Guayaquil en febrero de 2014. En esta ocasión experimentó que la Virgen intercedía para pedirle un aumento de fe. Después, desde Playa Prieta, visitó el santuario en otras ocasiones. El grupo de chicas del Hogar de la Madre de Playa Prieta habían recibido muchas gracias allí antes de que llegara la hermana Claire. En febrero de 2014, la hermana Estela Morales, superiora de la comunidad de Playa Prieta, escribió una poesía para ellas titulada Prefiero el paraíso, el nombre que habían elegido para su grupo. Repartió una copia a cada una con la imagen de la Virgen, Guardiana de la Fe. Posteriormente, la hermana Claire puso música a la poesía y llegó a ser una canción importante para las chicas. La música simplemente le vino como inspiración. La primera noche que la cantó para las jóvenes, le pidieron cantarla una y otra vez, y le pedían que la cantara siempre que había posibilidad. La hermana Claire describió la canción con estas palabras: a veces cuando la Virgen o el Señor te dan una gracia, es difícil responder a lo que te piden por miedo. De eso va la canción. La hermana Estela escribió la poesía como una expresión de la experiencia de las chicas en el Cajas. Tenían miedo de decir sí al Señor, pero con la presencia de nuestra Madre encontraron la fuerza para superar ese miedo y responder con generosidad a las gracias recibidas, prefiriendo el cielo a las cosas del mundo. Prefiero el paraíso. Esta es la letra. En la fría noche del alma que duerme y llora su dureza, un sí iluminó la oscuridad. El corazón joven que temblaba ante la entrega se volvió fuerte al toque de tu caricia. Y llegó la mañana clara como nunca, al cobijo de una madre guardiana de la fe, en el recinto sacro donde un corazón se inclina y se tiembla de amor y se ofrece la vida. Ahora todo ha cambiado, remanso de paz, inocente alegría. Por fin pudieron dar aquello que su Dios pedía. Prefiero el paraíso, fue el grito de dentro. Se perdió el miedo a dar, a entregarse, a morir para vivir. Y la madre sonríe y abraza a sus pequeñas en el valle silencioso donde todo habla de ella. Cuando la hermana Claire llegó a Playa Prieta, se metía con las chicas por su exagerado amor hacia esta advocación mariana. Sin embargo, 2 semanas después de llegar a Playa Prieta, las hermanas organizaron un viaje sorpresa al Cajas para las jóvenes. Fue entonces cuando la hermana Claire tuvo una experiencia fuerte de la presencia de la Virgen. Después de un momento de oración, se acercó a las chicas brillando de alegría y con aire misterioso. Las chicas sonrieron y preguntaron: ¿ahora entiende por qué estamos locas por nuestra madre en el Cajas? La hermana Claire respondió afirmativamente y todas empezaron a reírse de la alegría. Cuando se levantaron para irse, la hermana Claire exclamó: no podemos irnos sin cantar una canción final a la Virgen. Su corazón estaba tan lleno de agradecimiento a su Madre del Cielo que empezó a cantar con todas sus fuerzas: gracias a ti, a ti, a ti, gracias a ti, a ti, a ti. Después de esta ocasión, las hermanas y las chicas sabían siempre que cuando escuchaban a la hermana Claire empezar esta canción, iba dirigida a nuestra madre. Ya cuando se iban, la hermana Claire miró hacia la imagen de la Virgen y gritó: ¡guapa! Había más gente presente, pero a la hermana Claire no le importó. Los respetos humanos no iban a impedirle mostrar el amor por su Madre del Cielo. El viaje de ida y vuelta fue también una ocasión para el apostolado. Se lo explicó en un correo al padre Rafael. Normalmente en las peregrinaciones, padre, yo cojo la guitarra y me pongo allí delante para cantar con las chicas, contar algunas historias y animar el autobús. También intento sentarme con todas las chicas, no tengo silla fija. Voy pasando y hablando con todas. En una peregrinación, una hermana se le acercó y le dijo: hermana Claire, recuerda que tienes que dar clases el lunes y cuando vuelvas a Playa Prieta, quizás debas dejar de cantar y guardar tu voz para la clase. La hermana Claire había estado cantando varias horas y su voz estaba tan ronca que ya no podía llegar a algunas notas de las canciones. La hermana Claire respondió: da igual, hermana, el Señor me lo pide y no puedo no hacerlo. Estaba segura de lo que el Señor le pedía en ese momento y confiaba plenamente en que el Señor le daría la voz para la siguiente
actividad, si él la necesitaba entonces. Las hermanas notaron en ciertas ocasiones que su voz volvía repentinamente cuando surgía la necesidad. El Cajas tiene una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar. El cambio repentino de altitud durante el viaje en autobús con frecuencia causa mal de altura, con síntomas como mareo, dolor de cabeza, dolor de estómago, vómitos y dificultad para respirar. La hermana Claire no fue una excepción. Aunque a veces tenía que ir en la parte delantera del autobús para recuperarse, normalmente intentaba hacer lo posible para seguir cantando y hacer apostolado. La hermana Karen acompañó al padre Rafael y a la hermana Ana en un viaje a Ecuador en abril de 2015. Le edificó la actitud de generosidad y olvido de sí de la hermana Claire a lo largo de la peregrinación al santuario de El Cajas. A pesar de los esfuerzos de la hermana Claire para intentar ocultar que no se encontraba bien, la hermana Karen, que la conocía muy bien, pudo notar que tenía dolor de cabeza y malestar durante todo el viaje. No obstante, transmitía alegría y amor por las chicas a través de las canciones y conversaciones mantenidas durante horas. Cuando llegaron, después de despedir a las chicas, la hermana Claire entró en casa de las hermanas, puso la guitarra en la esquina y se desplomó en una silla. Obviamente estaba agotada. El padre Rafael, que también estaba extenuado después de la intensa peregrinación, miró a la hermana Claire exclamando: «Lo que hay que hacer por las almas». La hermana Claire levantó la mirada hacia su padre espiritual y consiguió responder: «Sí, padre». La hermana Karen tuvo la impresión de estar en presencia de dos grandes almas. Como firmó la hermana Claire en un correo al padre Rafael en 2013, «Vivan las almas grandes que solo buscan la gloria de Dios». En otra ocasión, la víspera de la fiesta de Pentecostés, las hermanas pasaron toda la noche en vigilia de oración delante de la Virgen de El Cajas, pidiéndole su intercesión para recibir los dones del Espíritu Santo. Las hermanas en España estaban haciendo lo mismo en Garabandal. La hermana Claire escribió a la Virgen: «Pido, mamá, en la vigilia de esta noche, no perderte jamás. Te tengo y te pierdo, te tengo y te pierdo. No quiero perderte ya jamás. No pido algo sensible, no pido sentirte. Pido tenerte siempre, estar en ti siempre. Lo que se tiene que perder soy yo, para perderme en ti. Te pido sinceramente esta gracia. Pido que todas mis mezquinas bagatelas se pierdan en segundo lugar y que a ti, con tu maravillosa realidad, te coloque en el primer lugar». Y después del viaje escribió al padre Rafael y a la madre Ana: «El día domingo por la tarde llegamos de estar con la Virgen en El Cajas. Pasamos la noche con ella y con Jesús para la vigilia de Pentecostés. Hacía mucho frío, pero no importaba. Al estar con ella y estar acompañada por el deseo de verle feliz, el frío como que lo sientes y no lo sientes. ¿Me entienden, verdad? Antes de regresar a Portoviejo, varias de las que estuvimos allí experimentamos que nuestra madre nos dio las gracias por nuestro esfuerzo. Cuando experimentaba que nuestra madre le agradecía su esfuerzo, ella quería responderle con una acción de gracias por todo lo que ella les había dado. Aunque llevaba toda la noche cantando, quiso cantarle una última canción, ya con una voz muy ronca: «Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti». La hermana Claire estaba realmente dispuesta a hacer cualquier cosa por la Virgen María, por ella lo que sea, incluso renunciar a una noche entera de sueño. Era tan poco en comparación con todo lo que nuestra madre le daba a ella constantemente. El cielo se acerca. Capítulo 23. Una mañana de septiembre de 2015, las hermanas de Playa Prieta madrugaron para cargar la camioneta con todo lo necesario para las convivencias de chicas que tendrían lugar en Jipijapa. La hermana Estela pidió: «¿Pueden ir 2 hermanas detrás?». Antes de que pudiera terminar la frase, la hermana Claire ya había saltado a la parte trasera descubierta de la camioneta. La hermana Merly la siguió enseguida. Viajar en la parte descubierta siempre era emocionante para las hermanas recién llegadas o para los grupos misioneros que estaban de visita, pero pronto perdía su novedad y encanto. Posiblemente la hermana Claire quiso hacer un acto de caridad hacia las otras hermanas, ya que eso significaba sentarse en el suelo duro en vez de en un asiento, pegar un brinco en cada bache, acabar cubierta de polvo y suciedad y tener que asegurarse de que todo el material que llevaban no saliese volando y se cayera de la camioneta.
Al comenzar el viaje, la hermana Claire propuso un juego, a ver quién encuentra más figuras en las nubes. Usando su gran imaginación, enseguida encontró un árbol, un elefante, una mariposa y decenas de otras cosas. Después de un rato acabaron las dos mareadas, otra consecuencia inevitable de ir detrás, y la conversación siguió por otros derroteros. «Qué bonito está el cielo, ¿verdad?», exclamó la hermana Claire, «pero eso no es nada comparado con lo que el Señor nos tiene reservado en el cielo. ¿Cómo será cuando estemos todas las siervas allí en el cielo?». Cada una empezó a imaginar cómo sería el cielo y a decir cuánto le gustaría ver al Señor y a la Virgen. «Y nuestra madre estará allí. ¿Cómo crees que saldrá a recibirnos?», preguntó la hermana Claire. De repente, una de las sartenes gigantes que estaban entre las cosas de la camioneta se cayó del vehículo a la carretera. La hermana Claire aporreó el cristal de la ventanilla para avisar a las hermanas de lo que había pasado. «Gracias a Dios, cuando lleguemos al cielo ya no tendremos que ir como los gitanos, con sartenes que se nos caen», rió la hermana Claire. Desde el inicio de su vida como sierva, la hermana Claire tenía claro que su meta en esta tierra era la unión con Dios en el cielo. De candidata dijo: «Me enamoré de Él, y mi motivación era esta, estar unida a Dios para siempre». A lo largo de los años, al ir creciendo su deseo de una unión perfecta y definitiva con Dios, iba creciendo también su deseo de la vida eterna. En 2011, cuando estaba en Valencia trabajando en los hospitales, escribió en su cuaderno: «Ayer fuimos a ver a Ana, una chica del hospital clínico que tiene un cáncer terminal y está en sus últimos momentos. Me ha impresionado muchísimo y me hizo pensar en la muerte, en mi propia muerte. Santa Inés antes de morir dijo: voy hacia ti, a quien siempre he buscado y amado, a quien siempre he deseado. ¿Yo tendría la misma actitud a la hora de mi muerte? ¿Puedo decir estas palabras de Santa Inés ahora en mi vida? Si tengo miedo a la muerte es porque no estoy viviendo bien la vida. Es que, Señor, tú tienes que ser todo para mí. Si no es así, todo lo que soy y hago no tiene sentido. Lléname, Señor, sé mi todo». Cuando la hermana Claire supo que la comunidad de Jacksonville, Florida, visitaría Ecuador esas Navidades, expresó su alegría en un correo al padre Rafael. «Qué alegría que vienen por acá nuestras hermanas de Jacksonville para la Navidad. Vamos a hacer un montón». Cuando llegaron y se juntaron con todas las comunidades de Ecuador, había más de 30 siervas. Las hermanas pasaron esos días compartiendo experiencias y animándose unas a otras en el camino de santidad. Todas las siervas de Jacksonville de aquel año conocían personalmente a la hermana Claire por haber coincidido con ella en otras ocasiones. Algunas ya hace 3 años que no la veían y se encontraron con que el Señor la había transformado. Siempre había sido graciosa y virtuosa, pero había algo diferente en ella. Cuando hablaba o cantaba era la hermana Claire de siempre, pero cuando estaba en silencio o escuchando una conversación era como si estuviera rezando. Había una fuerte presencia de Dios en ella. Por su mirada estaba claro que sus pensamientos se habían vuelto hacia el Señor. La hermana Mary Donovan, superiora de Jacksonville en aquel tiempo, estaba impresionada por lo gastada que estaba la hermana Claire. Su cara, su voz, su delgadez. Volver a ver a la hermana Claire al cabo de varios años fue como un examen de conciencia que le hizo preguntarse: ¿realmente estoy dando todo lo que puedo dar por la salvación de las almas? La hermana Kelay Reno, que había vivido con ella en Valencia y Belmonte, reflexionó. Me gritaba su humildad y cómo ella estaba tomando intensamente en serio el camino de perfección y santidad. El día de Navidad fueron a visitar una casa de recuperación para mujeres con experiencias difíciles, como la droga o la prostitución. No todas las hermanas cabían en la camioneta, así que la hermana Claire y la hermana Megan volvieron a casa andando. En un momento dado de la conversación, la hermana Megan expresó espontáneamente su asombro ante la generosidad de la hermana Claire. Tu voz y tu vida están tan desgastadas como tu cruz. La hermana Claire bajó la mirada hacia la cruz pintada a mano que recibió en sus votos perpetuos. Ya no quedaba casi rastro de la pintura. Apenas se veían el cáliz y la Eucaristía. Respondió con sencillez. Cualquier hermana haría lo mismo, quitando la atención de sí misma y expresando su admiración por las hermanas. Tuvieron la oportunidad de estar en las clases de las hermanas de Playa Prieta y participar en el festival de Navidad con todos los alumnos.
2 hermanas de Estados Unidos sabían hacer malabares e hicieron una actuación. Después, todos los alumnos empezaron a gritar, «Hermana Claire», sin parar, pidiendo que saliera e hiciera malabares. Ella inmediatamente agarró una escoba y una botella de agua con una expresión muy seria, como si fuera a hacer el truco más impresionante. Luego empezó a balancear la escoba arriba y abajo. Lanzó la botella al aire y la volvió a coger, girándola varias veces sobre sí misma. Finalmente se inclinó haciendo una reverencia, y los chicos estallaron en aclamaciones aún mayores que las que habían dado a las hermanas malabaristas. El día en que las hermanas de Estados Unidos debían ir a Guayaquil para coger el avión al día siguiente, durante la adoración de la mañana la hermana Claire le dijo a la Virgen, «Mamá, hoy puedes pedírmelo todo». Ese mismo día su superiora decidió mandarla a Guayaquil a que le hicieran unas pruebas médicas. Nuestra madre ciertamente iba a pedirle mucho ese día. El viaje inesperado a Guayaquil que dista 3 horas de Playa Prieta, el calor, el agotamiento y la consulta en el hospital. Por la noche, después de volver del hospital, la hermana Claire se unió a las hermanas de Guayaquil y Estados Unidos para cenar e invitaron también a las candidatas. Como iba a ser su última noche juntas, pidieron quedarse un poco más de tiempo antes de ir a dormir y una hermana preguntó si la hermana Claire podía tocar unas canciones con la guitarra. No sabían lo cansada que se sentía ni que había vuelto del hospital por problemas respiratorios. Inmediatamente la hermana Claire cogió la guitarra. Podría haber pensado, estoy agotada. Acabo de venir de hacerme pruebas a causa de la tos y de la dificultad respiratoria. Hay otras hermanas que pueden cantar y tocar la guitarra. Tenía otro buen motivo para no tocar. No tenía la letra ni los acordes allí. De hecho, en los videos grabados esa noche, es evidente que tiene que parar varias veces para recordar cómo era el texto de la canción. Pero no quiso echarse atrás. Le había dicho a la Virgen esa mañana que podía pedirle todo y quería darlo todo hasta el final. A medida que las hermanas pedían más y más canciones, parecía como si la hermana Claire cantase más y más fuerte. Casi gritaba, más que cantar. La hermana Mercedes, superiora de Guayaquil, sabía por qué estaba la hermana Claire en Guayaquil y cómo estaba. No pudo contener las lágrimas al ver a la hermana Claire tocar la guitarra esa noche con una generosidad total hacia el Señor y una caridad desinteresada hacia las hermanas. Una de las canciones que tocó en aquella velada fue Los Jóvenes Macabeos, cuya música había compuesto ella. El texto era un poema escrito por la hermana Estela, como en el caso de Prefiero el Paraíso. La canción exhorta a los jóvenes a no dejarse seducir por las mentiras que el mundo les ofrece y a ser valientes para defender la verdad incluso hasta la muerte, como los 7 hermanos del libro de los Macabeos. La canción termina hablando de la Virgen, capitana de nuestro ejército, que conduce la juventud a la victoria del amor. Esa noche, mientras la hermana Claire cantaba la última línea, María por ti y siempre contigo, interrumpió un momento la canción y dijo, esto es lo que tenemos que cantar cuando nos estén matando. El martirio estaba muy presente en su mente. Veía a la Virgen como la que le daría la fuerza a ella y a las hermanas, ahora y en la hora de nuestra muerte, como rezamos en cada Ave María. Se despidieron antes de irse a dormir, ya que a la mañana siguiente la hermana Claire se tenía que volver temprano a Playa Prieta, porque había junta de profesores. Sabían todas que la Virgen les había concedido una gracia especial al permitir que todas las hermanas de Jacksonville fueran a Ecuador por Navidad. No podían evitar preguntarse el porqué de esa gracia y lo que significaría todo aquello. Fue una despedida muy emocionante. Una hermana recuerda que al despedirse de la hermana Claire con un abrazo, ella exclamó, «hasta el cielo», y realmente iba a ser su última despedida. Cuando la hermana Claire recibió los resultados de las pruebas médicas, todo era negativo. Parecía que sus dificultades respiratorias eran consecuencia de una fuerte alergia. Se tomó las medicinas que le habían mandado y el problema pasó. Había alguna otra hermana en las siervas que sin embargo sí tenía problemas más graves de salud. Después de recibir la noticia, un día en la comida, hablaron de quién sería la primera sierva que moriría y cuán dura sería esa noticia para toda la comunidad. Y de este modo y de otros, providencialmente, durante los meses de enero y febrero, de vez en cuando el Señor guiaba sus conversaciones hacia el tema de la muerte. Y no solo dirigía los pensamientos de las hermanas en esta dirección, sino también los de las jóvenes en formación
peregrinación para ser siervas. La hermana Sara María era la encargada de la formación de las candidatas y aspirantes que vivían en la residencia de Portoviejo, a 15 minutos de la casa de las hermanas. Iba a viajar a España y permanecer allí 2 meses, y justo antes del viaje, a finales de febrero, tuvo una última reunión de formación con las chicas. Les habló muy fuertemente de que tenían que aprovechar el tiempo de Cuaresma de ese año, ya que podría ser su última Cuaresma. Curiosamente, las mismas candidatas y chicas de la residencia también tenían conversaciones sobre la muerte. Un día, Yasmina, Mayra y María Augusta exclamaron: «Tenemos que estar preparadas. El Señor podría llamarnos en cualquier momento, y si muriésemos mártires». Mayra, que tenía un temperamento muy fuerte, pidió: «Tenéis que taparme la boca y poner un cartel en mi pecho que diga: perdono, porque si veo a los perseguidores haciendo algo a las hermanas, no sé si podré controlarme». Viendo que Mercedes estaba muy callada, le preguntaron: «¿Y tú qué? ¿Quieres morir mártir ya?». «No, yo quiero morir con el hábito puesto y con votos perpetuos», respondió ella. A lo que las otras contestaron: «¿Qué más da? Deberíamos estar preparadas ya como candidatas». Después resultó que Mercedes fue la única de las 4 candidatas que sobrevivió al terremoto, y unos meses después sintió que el Señor le recordaba esas palabras. Valeria, la joven de 15 años que había entrado como aspirante en las siervas en octubre, no estuvo presente en esa conversación, pero solía decir con frecuencia: «Sería tan bonito morir por el Señor con las hermanas». Catalina, una joven de 23 años que se había convertido poco antes, también vivía en la residencia y deseaba ser sierva. Antes de que la hermana Sara María viajara a España, Catalina le dio una tarjeta que decía: «Hasta el cielo. Gracias, gracias, gracias». La hermana Sara María había tenido un papel importante en la vida de Catalina, ayudándola a descubrir al Señor y la existencia del cielo. Las siervas que van a Ecuador son conscientes del grave peligro que suponen los terremotos. Los temblores, movimientos de menos de 7.0 en la escala de Richter, son frecuentes. Cada cierto tiempo las hermanas se despertaban con un temblor en medio de la noche y tenían que salir de la casa. Una noche, al volver a casa después de una evacuación, la hermana Claire comentaba riéndose: «Si alguna vez hay un terremoto de verdad, no lo vamos a contar, porque imagínate bajar las escaleras, no nos dará tiempo». Los 3 pisos de las escaleras se hacían interminables en el intento de salir corriendo. Sabían ciertamente que era una posibilidad, pero ponían sus vidas en manos de Dios. Él es el Señor de la vida y de la muerte. Él elige el tiempo más favorable para cada alma. Y como hemos visto, el Señor ciertamente había empezado a preparar las 6 almas que quería llevarse consigo. Últimos meses para el Señor. Capítulo 24. Del 9 al 16 de marzo iba a tener lugar un campamento de chicas en Jambelí, provincia de Santa Elena. La jefa del campamento de ese año era Catalina, joven convertida de 23 años. El papel de la hermana Claire era apoyar y guiar a Catalina y a las otras chicas que iban a ser jefas de unidad. El lema de ese año era una cita de San Maximiliano Kolbe: «Véncete y vencerás en el corazón de la Inmaculada». Puesto que toda la iglesia estaba celebrando el jubileo de la misericordia, el tema estaba centrado en las obras de misericordia corporales y espirituales. Sor Clor, la cómica monja superhéroe, fue un éxito una vez más, y las chicas le pidieron que contase sus historias e hiciese su actuación una y otra vez. Estaba contenta de poder usar su sentido del humor para hacer buen ambiente. Un día, en que las mayores estaban preparando las manualidades, llegó la hermana Claire y se sentó con ellas. Era obvio que le aliviaba poder descansar un poco. Confesó riéndose que había conseguido escapar de las niñas pequeñas que no la dejaban en paz ni un minuto. Las mayores soltaron una risita y comentaron: «En serio, hermana Claire, no sabemos cómo lo haces». Poco después, las pequeñas encontraron su escondite y llegaron corriendo hacia ella gritando su nombre. Parecían grabadoras. «Hermana Claire, hermana Claire». Las mayores estaban a punto de decir que dejaran en paz a la hermana Claire, pero ella se rió, las miró e hizo un gesto como para decir: «Está bien». Pacientemente salió corriendo para jugar con las niñas. Uno de los días, la reunión por equipos iba a ser sobre el purgatorio.
pero a algunas de las jefas de unidad les parecía un tema difícil de explicar y querían cambiarlo. A la hermana Claire no le convencía la decisión. Es muy importante decir a las chicas que no tenemos que contentarnos con salvarnos e ir al purgatorio. Tenemos que esforzarnos por ir directamente al cielo. No podemos conformarnos con lo mínimo. Tenemos que luchar por la santidad y por lo máximo. Dar todo a Dios. Les dejó claro que no hemos de ver el purgatorio como una excusa para ser mediocre, diciendo que ya terminaré de limar esas imperfecciones allí. La hermana Claire misma deseaba ir directamente al cielo a ver a Dios sin pasar por el purgatorio. Fue la última vez que se vieron. Pocos días después del domingo de Pascua, la hermana Claire y otra hermana llevaron a las chicas y candidatas de excursión a una playa aislada de Manta. Fueron 11 chicas. Para 5 de ellas sería su última excursión: María Augusta, Yasmina, Mayra, Valeria y Catalina. La mayoría de las chicas iba en la parte trasera de la camioneta y las hermanas estaban dentro con el resto de las chicas. Carolina Vera, que estaba detrás, recibió un mensaje de WhatsApp de la chica que conducía la camioneta. Vera, ¿esto qué es? Se volvió hacia la ventanilla para mirar dentro de la camioneta y se encontró con los ojos de la hermana Claire mirándola. Supo que el mensaje lo había escrito ella. Carolina contestó al mensaje: no entiendo lo que quiere decir. La hermana Claire contestó: ah, Vera, tienes que ser auténtica. Entonces Carolina entendió. La foto de su perfil era un selfie que se había hecho con un grupo de amigos en una fiesta y su estado decía: somos muñecos de papel adictos al fuego. Estaba conscientemente poniendo su alma en el peligro y alardeando de ello. Al fin, sola con el solo. Capítulo 25. Era la mañana del 11 de abril de 2016. Había estado lloviendo durante las últimas 24 horas. Se había extendido la noticia de que se acercaba el fenómeno del niño, así que la hermana Claire y la hermana Teres se fueron rápidamente a Portoviejo para comprar comida en conserva. En cuanto volvieron, Anaún, un vecino que era miembro del hogar de la madre, llegó corriendo. Hay que mover las neveras del bar del colegio al primer piso. Han abierto la presa y toda esta zona se va a inundar en unos minutos. En primer momento a las hermanas les costó creerlo. Ya no llovía y parecía que el peligro había pasado, pero Anaún insistió. Entonces varias chicas fueron a ayudarle a mover las neveras, mientras las hermanas preparaban el resto del colegio para la inundación. Cerraron las puertas de las aulas del colegio para que la corriente no arrastrase los pupitres y las sillas. Recogieron los documentos más importantes del despacho de la administración del colegio y los subieron a su casa. La hermana Estela se dirigió a la hermana Claire. Vamos a coger arena para intentar bloquear la entrada principal. Mientras caminaban hacia el portón con la arena, de repente vieron entrar agua de la calle al recinto del colegio. Entonces las hermanas intentaron poner la arena en montones frente a la entrada. La arena no funciona, observó la hermana Claire. Es verdad, vamos a probar con piedras, contestó la hermana Estela, que no imaginaba la cantidad de agua que estaba aún por llegar. Un hombre llamado Demetrio llegó corriendo y señalando la camioneta blanca de las hermanas gritó: «Tenemos que sacar la camioneta de aquí». La hermana Estela hizo señas a la hermana Teres y a la hermana Claire, y ambas corrieron hacia la camioneta para llevarla a un lugar más alto, fuera del terreno del colegio. Luego la hermana Estela fue a trasladar el Santísimo de la capilla del colegio a la del tercer piso. Después de aparcar la camioneta, las dos hermanas caminaron de vuelta al colegio por las calles inundadas. El agua ya les llegaba un poco más arriba de las rodillas y había una corriente tan fuerte que arrastraba troncos y ramas de árboles. Los hábitos mojados hacían más dificultoso avanzar por el agua. La hermana Teres se agarró a la hermana Claire mientras intentaban abrirse paso lentamente por las aguas tumultuosas. «¡Ah! No sé si voy a llegar», gritó la hermana Teres, pues una rama le había golpeado fuertemente las piernas y estuvo a punto de tirarla al suelo. «No grites, yo también me voy a caer», dijo la hermana Claire, intentando sostenerla. Antes de llegar al colegio, la corriente se había vuelto especialmente intensa. Un tronco arrastrado por el agua llegó flotando hacia la hermana Teres y le dio un golpe, separándola de la hermana Claire, que inmediatamente se lanzó hacia ella, la agarró y juntas consiguieron llegar por fin hasta la entrada del colegio.
El agua fluía con fuerza hacia el terreno y las dos hermanas se aferraron al portón de ingreso. Yasmina, Mayra y María Augusta estaban vigilando. En cuanto vieron a las hermanas agarradas al portón, fueron a través de la corriente para ayudarlas. Cuando finalmente llegaron a la entrada de la casa, había agua hasta las rodillas en el interior. Los bancos de la capilla del colegio flotaban junto a otros muchos objetos. Tras 2 días de lluvias torrenciales, el 11 de abril de 2016 fue abierta una presa a 50 kilómetros al este de Playa Prieta para soltar el exceso de agua. El río que pasa por Playa Prieta recibió de golpe esa enorme cantidad de agua y empezó a desbordarse, arrastrando con la corriente ramas y troncos de leño. Poco más arriba de Playa Prieta, en Pimpiguasí, el río se bloqueó a causa de las ramas acumuladas. Cuando retiraron la palizada a las 11:30 de la mañana, toda el área se inundó. La hermana Estela aconsejó a las chicas que se fuesen e intentasen llegar a su residencia de estudiantes, situada en una zona menos inundada. María Augusta, candidata encargada de la residencia, se resistía. «Hermana, queremos quedarnos y estar con ustedes. Si insiste, podemos intentar ir a Portoviejo, pero no creo que lo logremos, porque las carreteras estarán inundadas. Y aunque lo consigamos, haremos todo lo posible por venir aquí todos los días, y eso sería mucho más peligroso que si nos quedamos». Al final, la hermana Estela les permitió quedarse. Eran María Augusta, Mayra, Yasmina y Mercedes, que eran candidatas, Valeria, aspirante de 15 años, Catalina y Guadalupe, miembros del Hogar de la Madre. María Augusta tenía razón. Habría sido muy difícil llegar a Portoviejo. De hecho, según seguía subiendo el nivel del agua, las hermanas se dieron cuenta de que ellas mismas no podrían salir de Playa Prieta para ir a misa a Portoviejo. La oscuridad parecía triunfar aquella tarde. Ni un solo rayo de sol traspasaba los densos nubarrones. La electricidad se había ido poco después de comenzar la inundación. Nadie sabía cómo se desarrollaría la situación o cuán peligrosa podría llegar a ser. Las hermanas y las chicas intentaron que el desaliento no las abrumase, mientras miraban el colegio desde lo alto de la terraza. Todo estaba sumergido en agua y lleno de barro, y el nuevo curso escolar estaba a punto de comenzar. También tenían que aceptar que ese día no podrían ir a la Eucaristía, fuente y culmen de su vida espiritual. Era difícil mantener el habitual clima de alegría en medio de tanta desolación material y espiritual. Sin embargo, nuestra Madre del Cielo no iba a dejar que sus hijas cayeran en la trampa del demonio, e inspiró a la hermana Estela la idea de rezar todas juntas un rosario. En el segundo piso, al final de la larga terraza exterior, había una imagen de la Virgen de Garabandal con la siguiente frase de su último mensaje a Conchita: «Dime cosas de mis hijos. A todos les tengo bajo mi manto». Como el sol se había puesto, encendieron velas para iluminar a la Virgen. La comunidad se reunió alrededor de la imagen y rezaron el rosario serenamente, con canciones después de cada misterio. Mientras recitaban las Ave Marías, la Virgen poco a poco levantó las sombras que pesaban sobre ellas. La hermana Claire tocó canciones de Garabandal con la guitarra. Todas cogieron las velas y con aire de fiesta empezaron una procesión desde la imagen de la Virgen de Garabandal a otras imágenes del Señor y Nuestra Madre que estaban por la casa. Se llenaron de paz y alegría. Ella había aplastado la cabeza de la serpiente en sus corazones. Cuando concluyó el rosario, la hermana Estela decidió hacer una liturgia de la palabra y distribuir la comunión. Varios laicos que iban a misa diaria hicieron el esfuerzo de atravesar el agua y el barro en medio de la oscuridad para llegar a casa de las hermanas y unirse a la celebración. Poco antes habían reflexionado juntos sobre la valentía de los cristianos de Siria. Al reunirse para rezar a la luz de las velas en la oscuridad de la noche, enseguida pensaron en sus hermanos perseguidos y se sintieron muy unidos a ellos. Esta pequeña comunidad de hermanas y laicos estaba también ardiendo de amor al Señor y dispuesta a superar graves peligros para ser nutrida con el pan de los ángeles. Por completo, y que no hubiese en ella ninguna sombra, ninguna barrera para la acción que el Señor pudiese realizar en ella. En el colegio hubo muchos daños y pérdidas. Todas las paredes de las aulas que habían estado pintando en las últimas semanas se habían estropeado a causa del agua y del barro. En medio del desaliento reafirmaron su convicción de que no era tan importante hacer tal o cual tarea.
sino el amor con el que la habían hecho y los frutos espirituales que habían obtenido con ella. Cuando entraron en las aulas se encontraron con que el barro les llegaba hasta los tobillos. Primero sacaron el barro ayudadas por una manguera y escobas, y luego se pusieron a limpiar. Tuvieron que cepillar las paredes para quitar el lodo, aunque la parte inferior de las paredes se quedaba marrón por el barro, al menos estaban limpias. También lavaron los pupitres y las sillas que no se habían destrozado. Todas participaron en la operación limpieza con alegría sobrenatural y generosidad. Desde el momento en que la Virgen María había triunfado en sus corazones, ningún trabajo se les hacía demasiado difícil, ningún desafío podía abatirlas. La hermana Claire con alegría elevaba sus corazones cantando mientras trabajaban, hacía reír a todas con sus bromas y comentarios, y les recordaba que ofrecieran su cansancio por la salvación de las almas. Pero no era la única. Cada una de ellas generosamente dio su sí al Señor en esos días. No se oyó ninguna queja. Si había una dificultad o estaban al final de una larga mañana de trabajo, alguien gritaba: «Vamos a ofrecerlo por las almas del purgatorio», o «Vamos a ofrecerlo por tal y tal cosa», y el resto respondía: «Sí, a por ello», y seguían trabajando, incluso con más intensidad que antes. Comentaban: «Teníamos que haber ido al viaje misionero a Puyo, pero ahora este es nuestro Puyo». El Señor había aceptado el ofrecimiento de la hermana Claire del Viernes Santo. Un vecino que estaba ayudando a las hermanas a bombear el agua fuera del patio de delante de la casa exclamó: «Voy a contar hasta 3 y necesito que todas a la vez empujéis el agua hacia la bomba». La hermana Claire y las chicas corrieron a coger los diferentes objetos que tenían para empujar el agua: escobas, cepillos, etc. Había un par de tablas de madera con palancas que había construido uno de los hombres que ayudaban a las hermanas para poder arrastrar una gran cantidad de agua y barro de una sola vez. Eran los instrumentos más eficaces, pero también eran muy pesados. La hermana Claire fue rápidamente hacia uno de ellos para coger lo más pesado, aunque estaba visiblemente agotada. Durante esta semana trabajaban por las mañanas, haciendo una pausa para tomar algo a las 11 y recuperar fuerzas. Luego continuaban el trabajo hasta la hora de la comida a la 1:30. Un día durante la comida, la hermana Claire representó lo que le había pasado esa mañana cuando había ido con la hermana Teresa a comprar a Portoviejo. Como Playa Prieta aún estaba inundado, se pusieron botas de agua para salir de casa. En esa ocasión, la hermana Teresa se había llevado las sandalias, pero la hermana Claire se olvidó de coger las suyas. Tuvo que entrar en la tienda con sus grandes botas amarillas. Cuando lo contó, hizo partirse de risa a todas, con su exagerada imitación de la reacción de la gente que la vio entrar en la tienda y la miraba de arriba a abajo. No le importaba mucho que la gente la mirase. Estaba orgullosa de las botas de color amarillo brillante que el Señor le había dado esos días. En otro momento de la comida, la hermana Claire se dirigió hacia Mercedes sentada enfrente de ella y la llamó de repente, interrumpiendo su conversación. «Mercedes, recuerda esto. Cuando seas hermana, tu nombre será hermana Mercedes María de la Cruz». Mercedes no sabía en ese momento qué pensar, pero era obvio que no era una broma. Parecía algo que la hermana Claire había sentido en su corazón y que el Señor quería que dijera. Esa mañana, un poco más tarde, Mayra y Valeria estaban limpiando una gran estantería llena de enciclopedias. La madera se había debilitado por estar varios días en agua, y al intentar quitar el barro de debajo de la estantería, toda la estructura se desplomó encima de ellas. La hermana Claire estaba cerca y empezó a gritar pidiendo ayuda, pues no podía levantar las baldas ni los libros ella sola. La hermana Estela y las chicas que estaban trabajando fuera al principio creían que era una broma, y la hermana Claire tuvo que gritar: «Chicas, es en serio», y acudieron corriendo a ayudar. Valeria y Mayra estaban bien, aunque un poco doloridas. Gracias a Dios, las baldas y los libros habían caído sobre sus espaldas y no sobre sus cabezas. Cuando se juntaron para la comida, la hermana Estela quiso reflexionar sobre lo que les había ocurrido a las dos chicas esa mañana. ¿Qué habría pasado si Mayra y Valeria hubiesen muerto en ese pequeño accidente de la biblioteca? No, mejor, ¿qué pasaría si todas las que estamos aquí muriésemos hoy?
¿Estaríamos preparadas? La semana había sido tan intensa y habían afrontado tantos peligros que sus mentes entraron casi con naturalidad en el tema de la muerte. La misma hermana Claire, al contar a las hermanas de Chone cómo se inundó la casa y cómo la corriente estuvo a punto de arrastrarla con la hermana Teres, comentó con sencillez y una sonrisa: «Hermanas, podría haber muerto». La conversación de ese sábado giró alrededor de esa pregunta de la hermana Estela. Mayra respondió: «Hermana, no estoy preparada. Tendría que pasar mucho tiempo en el purgatorio». Entonces la hermana Estela le recordó: «Pero piensa en todas las indulgencias plenarias que has obtenido en este año de la misericordia». «Es verdad», contestó Mayra. «Vale, entonces creo que estoy preparada». Una de las chicas dijo que tenía miedo a morir. Otras empezaron a imaginar cómo morirían, manifestando que no les gustaría morir ahogadas o quemadas en un incendio. Con su sinceridad característica, Valeria afirmó: «Yo no tengo miedo a la muerte. Si hubiera muerto esta mañana, creo que habría ido al cielo. En realidad, ojalá pudiera ir al cielo a ver al Señor». Por su parte, Catalina dijo: «Si el Señor me llamara ahora, creo que tendría misericordia de mí, porque he hecho lo que tenía que hacer hoy». Cada hermana o chica añadía su propia reflexión. Cuando llegó el turno de la hermana Claire, dijo: «Yo no tengo miedo a la muerte. ¿Por qué le voy a tener miedo si me voy a ir con el que siempre he anhelado estar toda mi vida?». Años antes, la hermana Claire había escrito en su cuaderno que quería tener la misma actitud que Santa Inés en el momento de su muerte. «Voy hacia ti, a quien siempre he buscado y amado, a quien siempre he deseado». Su respuesta a la pregunta de la hermana Estela es un claro eco de estas palabras de la santa. Carolina Vera también estaba presente en esta conversación, pues había estado ayudando a las hermanas toda esa semana y la habían invitado a quedarse a comer. Al escuchar esos comentarios en silencio, pensó para sí: no estoy preparada. Antes tengo que confesarme. Por la tarde, la hermana Claire se acercó a Carolina y le preguntó: «¿Quieres confesarte?». Y viendo la mirada interrogativa de Carolina, la hermana Claire continuó hablando: «No estás en gracia, ¿verdad?». «¿Y usted cómo sabe eso?», preguntó Carolina. «No había dicho ni una palabra sobre ello». «Porque lo veo en tu mirada». «¿Quieres confesarte o no?». «Sí», contestó Carolina poco entusiasmada. No podía negar que necesitaba confesarse. Después de una breve siesta, todas se prepararon para ir a misa de 5 en la iglesia de Playa Prieta, como cada sábado. La misa y las lecturas eran las del cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. «Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Al llegar, la hermana Claire fue a la sacristía a hablar con el sacerdote, que accedió a confesar a Carolina antes de la misa. La hermana Claire esperó y esperó, pero Carolina no llegaba. Cuando solo quedaban 2 minutos para el comienzo de la misa, la hermana Claire volvió a la sacristía. «Por favor, padre, espere unos minutos más. Es muy importante». El sacerdote asintió. Al salir de la sacristía miró hacia el fondo de la iglesia. Allí estaba Carolina de pie fuera del edificio. La hermana Claire la llamó. «Corre, corre, que el padre te está esperando». Fue lentamente hacia la hermana Claire y le preguntó: «¿Quién es el sacerdote?». Cuando oyó la respuesta, Carolina dijo: No me voy a confesar». La hermana Claire estaba visiblemente apenada y contestó bruscamente: «Haz lo que te dé la gana». Carolina supo que había cometido un error. La hermana Claire entró para avisar al sacerdote que podía empezar la misa. Después de un momento de oración en silencio para dar gracias por la Eucaristía, prenda de la gloria futura, todas estuvieron unos minutos hablando con los vecinos fuera de la iglesia. Carolina se acercó a la hermana Claire para intentar excusarse por no haberse confesado. Al principio la hermana Claire no quería escucharla, pero Carolina insistió: «Es que no puedo confesarme con ese sacerdote. Estás pensando a nivel humano, das demasiada importancia a quién es este sacerdote en particular, o si tienes confianza con él y te preocupas de lo que va a pensar de ti. Pero en el sacramento de la confesión es Cristo quien te perdona, no tal o cual sacerdote. El problema es que tú no entiendes la importancia de la vida de la gracia. ¿Qué pasaría si te murieses ahora? ¿Dónde irías? Piénsalo. He hecho el esfuerzo de convencerle para que te confesara, pero tú te lo tomas todo como un juego». No estoy jugando contigo ni con Dios», intentó excusarse de nuevo Carolina. «Vera, no entiendes la importancia de la vida de la gracia, no entiendes lo mucho que el Señor te quiere.
y no entiendes lo mucho que yo te quiero, terminó la hermana Claire mirándole a los ojos y se fue. En ese momento sonó el teléfono de Carolina. Lo descolgó y empezó a hablar. Al dar unos pasos, la hermana Claire se volvió y miró a Carolina con una expresión de decepción. Sin poder contener esa mirada, Carolina se dio la vuelta y siguió hablando por teléfono. Estaba enfadada porque la hermana Claire no había aceptado sus disculpas y le costaba reconocer su error. Carolina y un grupo de chicas volvieron a la iglesia para cumplir su compromiso de oración en silencio ante el Señor. Las hermanas y las chicas que vivían con ellas volvieron a casa. La hermana Claire bajó al segundo piso para tener clase de guitarra con María Augusta, Mayra, Valeria y Catalina. Estaban justo enfrente de la imagen de Nuestra Señora de Garabandal. La hermana Merly y la hermana Estela fueron arriba, al piso de las hermanas, a fregar los platos mientras la hermana Tere se ocupaba de la ropa. Yasmina ayudó en la cocina después de asomar la cabeza un momento en la clase de guitarra. Guadalupe y Mercedes tenían que hacer algo en el ordenador que estaba en el comedor. Otra chica llamada Erika fue a casa de las hermanas después de misa. Cuando llegó, la hermana Estela le dijo que si quería, podía subir a la capilla de las hermanas para rezar. Después de 20 minutos, el padre de Erika llegó para recogerla, y aunque otras veces le hacía esperar para poder completar la media hora de oración que le correspondía según su compromiso, esta vez bajó corriendo las escaleras para irse a casa. Carolina y otras chicas terminaron el tiempo de oración en la iglesia. Carolina subió a casa de las hermanas a preguntar a la hermana Estela algo rápido. Le habían invitado a pasar la noche con las chicas que estaban viviendo en la casa de las hermanas, pero en vez de quedarse y ayudar a la hermana Claire con la clase de guitarra, como solía hacer, decidió irse a su casa a recoger sus cosas para luego volver a pasar la noche con ellas. El grupo de chicas se despidió y todas se fueron. Eran las 6:50 de la tarde. Guadalupe y Mercedes se asomaron por el balcón para ver a la hermana Claire y a las chicas tocando la guitarra. Sus caras estaban radiantes de alegría mientras cantaban Prefiero el paraíso. La canción era perfecta para principiantes, porque solo tiene 4 acordes sencillos. La hermana Teres podía oírlas desde donde estaba con la ropa. La última canción que oyó tocar a la hermana Claire fue All the People Said Amen, de Matt Maher. Give thanks to the Lord, for his love never ends. Dad gracias al Señor, pues su amor no tiene fin. A las 6:58, justo 2 minutos antes de que todas bajaran donde estaban la hermana Claire y las chicas para rezar juntas el rosario, sintieron un temblor. La hermana Estela, la hermana Merly y las chicas se quedaron de piedra y se miraron unas a otras. Los cristales de las ventanas empezaron a repiquetear y el movimiento se hizo más violento. Guadalupe exclamó: «Es un temblor». La hermana Estela les dijo que salieran de la casa. Mientras iba corriendo en dirección opuesta hacia la capilla, «Voy contigo», gritó la hermana Merly, a lo que respondió la hermana Estela: «No, ve a ayudar a Mercedes». Mercedes tenía una lesión en la pierna y no podía bajar sola las escaleras. La hermana Estela quería coger el Santísimo y bajarlo. Había hecho voto de defender en su vida y con su vida la Eucaristía, y no podía dejarlo ahí. Guadalupe, que también había ido a ayudar a Mercedes, pudo oír a la hermana Claire y a las chicas correr por el pasillo abierto hacia las escaleras. La tierra dejó oír un rugido atronador, mientras se abría bajo sus pies y la casa empezó a hundirse. La hermana Estela no pudo llegar al sagrario. La hermana Merly, Mercedes y Guadalupe frenaron antes de bajar los escalones porque se dieron cuenta de que la escalera estaba cediendo, y en unos segundos todas quedaron sepultadas bajo los escombros. Algunos vecinos estaban todavía fuera de la iglesia cuando empezó el terremoto. Desolados, fueron testigos del derrumbamiento de la casa de las hermanas y sabían que todas ellas estaban dentro. El pánico les sobrecogió y fueron corriendo a sus casas para asegurarse de que sus familias estaban bien. Pronto se corrió la voz de que la casa de las hermanas se había derrumbado. Vecinos, amigos de las hermanas, parientes de las chicas que estaban atrapadas dentro y exalumnos de la unidad educativa Sagrada Familia empezaron a llegar. Carolina llegó corriendo a la casa, siendo una de las primeras en llegar. Cuando vio el edificio de 4 pisos reducido a escombros, comenzó a llorar desconsoladamente. No fue la única. Había pasado ya más de media hora desde el terremoto y las réplicas eran inevitables. También llegaban noticias de que la presa podría romperse y era peligroso quedarse en la zona.
pero un improvisado equipo de rescate decidió correr el riesgo. Finalmente, después de horas y horas rebuscando, se encontraron los cuerpos de la hermana Claire y las 5 chicas. El Señor las había llamado para él. Como la hermana Claire había hecho los votos perpetuos ella sola, también ahora ella era la única hermana que el Señor elegía para llevársela con él, a quien había buscado a pesar de la oscuridad, a quien amaba con un corazón indiviso, a quien deseaba tan ardientemente. Ahora estaba verdaderamente a solas con él solo. El dolor de todos los presentes como de los ausentes fue inmenso. En medio de nuestra aflicción, la promesa de nuestra madre, llamada privilegio sabatino, nos consolaba. La hermana Claire y las chicas llevaban el escapulario y la Virgen María promete llevar al cielo el sábado siguiente a su muerte a aquellos que mueran con él puesto. Y habían muerto precisamente un sábado. Qué señal de su cuidado y amor maternales. Confiamos en que nuestra Madre del Cielo haya recogido a sus amadas hijas, que el Señor le había dado como regalos. Años antes, la hermana Claire había soñado con su muerte y había contado: vi una escalera muy alta que yo tenía que subir. La Virgen alargó su mano y me ayudó a subir. Mientras iba subiendo, cada vez más alto, sentía cada vez más alegría. La Virgen era gigante, era como si ella llenase todo el cielo. La alegría y la felicidad eran inmensas. Epílogo. Marta, tenemos el proyecto perfecto para ti. Este parque necesita vida y color. ¿Por qué no pintas un mural en la pared? Marta, una joven arquitecta española que estaba de viaje misionero para ayudar a las hermanas en ese verano de 2015, no escondió su alegría. Le encantaba pintar y estaba contenta de alegrar el colegio con su talento. Claro, hermana, pero ¿qué quieres que pinte? La hermana Estela pensó durante un momento. No lo sé. ¿Qué piensas? ¿Por qué no pinto la parábola de la oveja perdida?, propuso Marta. Le encantaba ver a la hermana Claire tocando la canción del Buen Pastor en sus clases. A través de esta canción, los niños parecían experimentar de primera mano el drama de la oveja desobediente que no confiaba en el pastor, la valentía del pastor que rescataba a la oveja de la boca del lobo y la alegría de la fiesta que hacía el pastor para celebrar el retorno de la oveja perdida. Buena idea, respondió la hermana Estela. Marta se puso manos a la obra. Los niños durante el recreo estaban entusiasmados viendo los primeros dibujos de Marta en el muro. ¿Qué vas a pintar, Marta? La parábola de la oveja perdida, como la canción que canta la hermana Claire con vosotros. Ah, pero ¿dónde está la hermana Claire? Unos tras otros, los niños que veían a Marta pintando le reclamaban que incluyesen el mural a la hermana Claire en la fiesta que el pastor hacía al final. Representaba la alegría del cielo y la sobreabundancia de amor del pastor por la oveja que había recuperado. ¿Cómo podían imaginar los niños una celebración en el cielo sin la hermana Claire tocando la guitarra? Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27, 28. La mayor parte de la pared que rodeaba el recreo cayó durante el terremoto, pero hubo una sección que quedó intacta, aquella en la que se veía a la hermana Claire cantando con todo su corazón y tocando la guitarra. Encima de ella aparecían escritas estas palabras: bienvenidos a casa, mientras celebraba la llegada de la oveja perdida al cielo. La hermana Claire y las 5 chicas que estaban con ella murieron precisamente en la víspera del domingo del Buen Pastor. El Señor no quería que olvidásemos que Él conoce a sus ovejas y les da la vida eterna. Cuando la noticia de la muerte de la hermana Claire llegó a su familia en Irlanda, inmediatamente pidieron que fuese enterrada en su pueblo natal de Derry. Era tal su sufrimiento y su pena que no podíamos negarnos. El padre Rafael, nuestro fundador, estaba convencido de que la presencia de la hermana Claire en Derry sería una fuente de gracias para los irlandeses. Ella nunca había olvidado a su familia y a su país. Durante la última conversación telefónica de Margaret con su hija, la hermana Claire de repente la interrumpió y le dijo con una ternura inusual: «Te quiero, mamá, lo sabes».
La hermana Claire rezaba constantemente por su familia y por Irlanda, pidiendo al Señor que buscase y rescatase a las ovejas perdidas. De hecho, con frecuencia hablaba con el padre Rafael sobre su deseo de fundar comunidades de siervos y siervas en Irlanda, para evangelizar a los jóvenes y llevarlos de vuelta al redil. A los 4 años de la muerte de la hermana Claire, hemos abierto ya 3 comunidades de siervas y una de siervos en Irlanda. Si te está gustando este contenido, apóyalo con tu like en este mismo momento. Aprovecha para suscribirte antes de que se te olvide y darle a la campanita. Es la mejor manera de apoyar este buen mensaje. Coméntanos cómo ha impactado tu vida la historia de la hermana Claire y compártelo con tus amigos y familiares.